Haz de tu vida una oración. Evangelio del sábado 29 de agosto del 2020 del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Y es que Herodes había detenido a Juan y lo había metido en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, que él tenía como esposa. Porque Juan le decía: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, pues reconocía que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno. Herodes ofreció un banquete en su cumpleaños a los magnates, a los tribunos y a los grandes personajes de Galilea. La hija de Herodías en persona entró, danzó y agradó a Herodes y a los invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré, y juro te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió y preguntó a su madre: ¿qué pido? Su madre contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Corrió de nuevo a donde estaba el rey, entró y dijo: quiero que me des inmediatamente la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se entristeció mucho, pero no quiso desairarla, por el juramento y por los invitados. Inmediatamente el rey mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. Él fue a la cárcel, le cortó la cabeza, la trajo en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Sus discípulos, al enterarse, fueron, recogieron el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos. Compartamos sobre el Santo Evangelio del día de hoy. En el día de hoy, hermanos, vamos a empezar la reflexión con un dicho que dice: la verdad no peca, pero incomoda. Tenemos que ver cómo Herodías, la esposa de Herodes, hizo que mataran a Juan el Bautista. Y desde el inicio del Santo Evangelio nos dice que Juan estaba en la cárcel porque Herodes lo había metido por causa de Herodías. Después vamos leyendo las Sagradas Escrituras y nos damos cuenta cómo la hija de Herodías, pues ahora sí que engatusa a Herodes y a sus invitados porque estaban en un banquete, y quedó tan contento Herodes que le dice a la hija de Herodías: pídeme lo que quieras. ¿Y qué le dice la hija? Le dice: tráeme la cabeza de Juan el Bautista. Pero fue influenciada por su mamá. Y entonces, pues ya Herodes cumple su palabra y le da la cabeza de Juan el Bautista en una charola. Pero hermanos, ¿por qué Herodías no quería a Juan? Porque ella hablaba mal de ella. Le decía a Herodes: tú no puedes estar con la mujer de tu hermano Filipo, porque prácticamente estaba cometiendo adulterio, hermanos. ¿Cuántas veces en nuestra vida no hemos pensado en eliminar a alguna persona? A lo mejor en tu juventud, en, no sé, tu adolescencia, cuando estás en esos momentos de rebeldía, que tu papá te regaña porque hiciste algo mal, y tú: ay, papá, cómo quisiera que te murieras. A veces decimos palabras sin pensar, hermanos. Y sí les digo, a lo mejor en nuestra adolescencia, en nuestra rebeldía, en nuestra juventud, o cuando tú estás haciendo alguna cosa mal en tu trabajo y tu supervisor llega y te regaña, y si no estamos lo suficientemente maduros, lejos de sentir una corrección, nos vamos a sentir agredidos y vamos a empezar a hablar mal de él, y luego no vamos a descansar hasta que corran a esa persona. Pero el que estaba mal eras tú y no el supervisor. Tenemos que aprender, hermanos, a ser humildes, y cuando nos hagan una corrección fraterna, tomarla y pedirle a Dios que nos ayude a entenderla y poder de esa forma, hermanos, construir su reino con el cambio que podamos tener en nuestras vidas. Les voy a comentar una historia. Una vez eran dos muchachos, trabajaban en un mismo lugar.
y uno de ellos era el supervisor, el encargado del taller, del negocio, pero a él le gustaba una vendedora y la vendedora le hizo caso y andaban de novios, pero pasó el tiempo y su amigo, su compañero, también le llamó la atención a esta muchacha y aquí la cuestión fue que ella también como que le daba un poco de alas a este otro muchacho. Cuando su novio se da cuenta, empieza a hablar mal de él y llega el momento donde ya no lo aguanta y en un error que cometió, de ahí lo tomó e hizo que lo corriera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se sentía invadido, pero hermano, así no debe de ser. Si eres maduro, entonces tú ves la situación que está pasando y también te haces a un lado, porque la muchacha, la novia, también le estaba dando un poco de alas. Entonces tienes que enfrentar a la persona y tratar de corregir, en este caso a la novia, porque pues es la que estaba ahí, pero pues también tu amigo, que realmente pues no era tanto tu amigo, ¿no? Porque pues también quería ahí andar atrás de tu novia. Entonces yo creo que lo más maduro es pues ponerte en oración para empezar, para que Dios te dé la sabiduría, te dé la fortaleza para aguantar esa situación, porque pues puede ser dolorosa, pero Él te da esa fortaleza. Entonces, hacerte a un lado, eso es lo más sano, hacerte a un lado y dejarlos, pero no guardar ese odio, ese resentimiento, porque es lo que le pasó a Herodías. Ella guardó ese coraje, guardó ese resentimiento sobre Juan hasta el momento donde le pidió la cabeza y terminó consiguiéndola. Entonces, a veces tus acciones, hermano, pueden llegar muy lejos. ¿Cuántas gentes no hemos conocido o se ha escuchado en las noticias que ya mató esta persona a su novia por celos, o que mató a su papá porque no le dio lo que él quería, o porque lo castigó, o por cosas que realmente vemos y son superfluas, hermanos, son superficiales? Tenemos que aprender a tomar realmente lo que es importante y no guardar resentimientos. Y si alguien te hace una corrección fraterna porque tú estás fallando, pídele a Dios que te dé la sabiduría, la madurez. A veces nos mueve porque no nos gusta que nos corrijan, pero es de sabios también aceptar una corrección, hermanos. Eso nos hace mejores personas. Pidámosle a Dios que nos ayude, pidámosle a Dios que nos dé esa humildad y a la vez esa sabiduría para saber qué decisión tomar, qué camino elegir, en qué aspecto de nuestra vida estamos viviendo ahorita, y si ya en nuestra vida hemos cometido algunos errores, pedirle perdón y tratar de corregirlos. ¿Para qué? Para construir su reino, hermanos. Si estamos a tiempo de cambiar la situación o algo malo que hayamos hecho, hay que pedir perdón y cambiarlo. Y si todavía no lo haces, entrégaselo a Dios para que te quite esos malos pensamientos, esos corajes, esos sentimientos, y Él pueda hacerte una persona nueva, hermanos. Entrégale tu corazón. Dile: Señor, tengo un corazón duro, un corazón de piedra, te lo entrego, y regrésame un corazón de carne, un corazón blando, para volver a sentir, para poder construir tu reino aquí y ahora, mi Señor. Ahora vamos a la parte final del Santo Evangelio. Dice que cuando los discípulos de Juan supieron sobre la muerte de él, fueron y lo sepultaron. Vamos a sentir la tristeza de los discípulos. El Santo Evangelio nos dice que Juan era un hombre justo. Entonces, él enseñaba a sus discípulos, hermanos, esta parte de la justicia, enseñaba cosas buenas, preparaba el camino de Dios, construía su reino, y aún así lo mataron, lo degollaron. Entonces, hermanos, no importa si en este momento tú quieres construir el reino de Dios, pídele fortaleza. Y a lo mejor no te van a matar, no te van a degollar, pero habrá gente que hable mal de ti, habrá gente que te insulte, que te ofenda, que te pueda lastimar y te va a doler. Así como le dolió a los discípulos el fallecimiento de Juan, así nos puede dar tristeza que aunque tú quieras hacer cosas buenas, los demás no lo vean así y se sientan atacados. Entonces vamos a ver cómo una persona buena fue degollada por hacer el bien. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que seguir esos pasos.
también hacer el bien. Habrá piedras en el camino, habrá gente que te ofenda, habrá personas que te lastimen. Y puede ser hasta en tu propia casa. Nuestro Señor Jesucristo nos dice también en un santo evangelio, nadie es profeta en su tierra. Entonces, a veces tu familia son los primeros que te pueden lastimar. Pero si estamos tomados de la mano de Dios, ese sentimiento o esa tristeza, esa humillación, vamos a pedirle a Dios que la tome de nuestras manos, que la saque de nuestro ser, para que Él nos vuelva a dar esa fortaleza, esa alegría y poder seguir caminando y seguir construyendo su reino, seguir haciendo obras buenas en todo lo que hagamos, hermanos, y en todo lo que vivamos en el día a día. Hermanos, pidamos a nuestro Señor Jesucristo que nos llene de humildad, que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros para poder ser humildes y poder recibir una corrección fraterna, poder entregarle nuestra vida al 100 por 1 y que nos cubra con su preciosa sangre, y a Mamita María que nos envuelva con su manto lleno de amor y nos protejan en todo momento y en cada lugar, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si les gustó este video, comenten, compartan, no se les olvide regalarnos un like, activar su campana de notificaciones y suscribirse a su canal. Que tengan un bendecido día.